muchas veces parece, y yo creo que es un poco también por falta de información, que los ojos van por libre. Es decir, yo tengo un problema de salud, pero el ojo es como algo aparte. El ojo solo me da problemas cuando ya no veo de lejos, cuando tengo cataratas, pero realmente el ojo, como cualquier parte, cualquier órgano de nuestro cuerpo, está profundamente conectado con el resto de sistemas. Entonces, me gustaría que a la gente que nos estuviera escuchando nos dijeras qué enfermedades pueden dar síntomas o signos justamente primero en los ojos antes de darlo en el resto del cuerpo. Pues sí, efectivamente, ¿vale? Como bien has dicho, los ojos no van por libre y tenemos que saber que están conectados con el resto del organismo, pues bueno, por ejemplo, con el sistema nervioso central, a través del nervio óptico. Y además también pues recibe vascularización pues, que conecta con el resto del cuerpo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, hay patologías que además son muy prevalentes en la sociedad actual y que son factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo, pues pueda ser la diabetes o la hipertensión. Pero no solo eso, también tenemos otras patologías, como puedan ser enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Sjögren o como alteraciones a nivel del tiroides, que tanto sabes, ¿vale? O enfermedades neurológicas, como por ejemplo también la esclerosis múltiple. Y básicamente pues sería un poco eso. Y bueno, hay muchas más, podríamos profundizar, pero básicamente sería lo que estamos comentando. Y, y justamente has dicho como dos patologías que pueden dar síntomas en los ojos incluso antes de que se diagnostiquen. Y has dicho la hipertensión Mm. y luego también has hablado de la diabetes. Entonces me gustaría saber cómo una hipertensión, especialmente cuando no está bien controlada, puede afectar a los ojos. ¿Qué puede sentir la persona que nos está escuchando, nos está viendo, para saber, ostras, pues igual esto que yo estaba normalizando es porque tengo que ir a revisarme no solo los ojos, sino también la tensión porque me estoy pasando de raya? Y luego, por otra parte, ¿de qué manera, Sara, la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, puede dañar los ojos, la retina concretamente, como para que sea una de las principales causas de ceguera en la población? Pues bueno, voy a empezar por la última que has Vale. comentado, ¿vale? Lo primero que quiero comentar es que la retina es un tejido nervioso muy finito que va a estar vascularizado por una red microvascular, ¿vale? Muy compleja y va a estar expuesta pues, a sustancias que van a estar por nuestro torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, en la diabetes, como bien sabemos, vamos a tener una glucosa elevada de manera sostenida y esto va a tener un efecto tóxico y perjudicial sobre las paredes de los vasos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues, por ejemplo, veremos a nivel del fondo de ojo dilataciones, como son microneurismas. Si no se controla el azúcar, pues veremos signos de hiperpermeabilidad vascular. Pueden ser hemorragias, pero también podemos ver edema macular. ¿Qué quiere decir esto? Líquido a nivel de la mácula, que es la zona de máxima visión. Entonces, el paciente lo que notará será una disminución de visión. Entonces, podría ser que el paciente pues no esté bien controlado, no esté bien seguido por su médico, porque directamente no ha acudido a revisiones y de repente tenga una diabetes que la diagnosticamos gracias a un examen oftalmológico porque acude porque no ve bien. ¿Y qué podría pasar si, por ejemplo, esto va a más, no se realiza un buen control glucémico? Pues bueno, tendremos áreas de isquemia, que quiere decir esto, de falta de riego, de falta de oxígeno, y se van a generar unos vasos que van a ser anómalos, se llaman neovascularización. Estaríamos en una retinopatía diabética proliferativa, ¿vale? Y entonces estos vasos son anómalos porque van a ser más frágiles, pueden sangrar y pueden dar lugar a un hemovitrio, por ejemplo, que sería sangre a nivel del vitrio. Entonces perdía la visión de manera rápida, o un desprendimiento de retina traccional, o por ejemplo un glaucoma neovascular, que aparte de tener una disminución de visión, también tendría un dolor muy intenso. Por lo que, entonces, por eso es muy importante realizar buenos controles. Y entonces, Sara, perdona que te interrumpa para Claro. resumir un poco, corrígeme si me equivoco. Básicamente lo que nos has venido a explicarnos es, Isabel, cuando el azúcar se mantiene por encima de lo normal, daña a cualquier tipo de vaso. Yo siempre se lo explico a la gente es, imagínate que se te cae una Coca-Cola al suelo, eso es pegajoso. Pues imagínate que circulando por los vasos sanguíneos, que son como tuberías, está lleno de azúcar. Eso al final tiende a pegarse. ¿Qué es lo que pasa? Una arteria grande tarda mucho en pegarse porque tiene mucho diámetro. Cuanto más pequeño sea un vaso sanguíneo, por ejemplo, lo de los ojos, que son, como te has explicado muy bien al principio, tremendamente pequeños, la probabilidad de que se peguen, entre comillas, hablando un poco Sí, es más para que lo fácil. entienda la gente, es más fácil, y que cuando tienes el azúcar muy alto se pegan esos vasos,
parte del ojo no se nutre como debería y eso genera zonas como de falta de riego, de isquemia, lo mismo que pasa con el corazón, pero en los ojos, Mm, y genera que se pierda tejido funcional y por tanto que dejemos de ver progresivamente y que se puede diagnosticar, lamentablemente esperemos que cada vez sea menos, exacto. una diabetes porque una persona totalmente aleatoria va a su oftalmólogo, oye mira que estoy viendo peor y tú le dices, no, no, claro sí, estás viendo peor pero porque tienes una diabetes no diagnosticada y que luego además en determinados casos no solo puede ser una pérdida de visión, sino que es pérdida de visión muy rápida y con dolor, que es cuando ya tú has explicado que es también por el azúcar, pero por otro mecanismo. Claro, cuando eso ya son, desafortunadamente, pacientes que están muy mal controlados y que acuden a consulta cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Estos glaucomas neovasculares en los que tenemos que saber que, como bien has dicho, esta falta de riego lo que hace el ojo es un poco como intentar compensar, entonces produce unas sustancias que producen estos vasos anómalos, ¿no? Y puede dar lugar a estas complicaciones. Por eso las recomendaciones son que en la diabetes tipo 2, ¿vale? El primer fondo de ojo se haga en el momento del diagnóstico, porque posiblemente el paciente ya ha tenido una glucosa elevada durante un tiempo. En el tipo 1, pues el primer fondo de ojo, las recomendaciones son a los 5 años, ¿no? Y obviamente siempre lo más importante es realizar un buen control metabólico. Entonces, eso sería respecto a esta enfermedad. Y como bien has dicho, pues el fondo de ojo, ¿no? La retina nos permite saber ya no solo cómo está el estado de los vasos del ojo, ¿no? Sino también cómo van a estar la microcirculación de otras Es partes del súper cuerpo. importante. Claro, o sea, nos da muchas pistas de esto está mal, pero no solo está mal el ojo, o sea, no solo te puedes quedar ciego, sino que además tus órganos, el resto de órganos de tu Que eso es cuerpo súper también. importante. O sea, claro, no había caído que gracias a los ojos tenemos como una ventana al resto del cuerpo. Es microcirculación, por ejemplo, parece una chorrada, pero para mucha de la disfunción eréctil de personas con diabetes tipo 2 es por un fallo en la microcirculación a nivel del aparato genital. ¿Y qué pasará en el cerebro? Si en el ojo está así, ¿cómo estarán los vasos de cerebro que todavía desafortunadamente no podemos abrir un cerebro en vivo y verlo? Mm, Entonces, me parece súper bonito, ¿no? Como que tú, gracias a, pues, a que puedas hacer fondo de ojo, tienes como una ventana al resto del cuerpo. sí. O sea, ahora me estás ¿Sabes qué? hablando de mí, de sí a la bioftalmología, me parece súper guay, súper bonito. Y justamente en relación con eso, y que te preguntaba antes, La ya hipertensión. sabemos que la diabetes puede manifestarse, incluso como primer Mm, signo, una falta de visión, y que tú eso claramente lo ves en tu fondo de ojo con un mm, microscopio, como, o sea, microscopio, oftalmoscopio. sí. Pero además, algo tan frecuente como la hipertensión, que afecta, es una de las principales causas de visita al médico de atención primaria, también puede manifestarse por primera vez como una alteración en los ojos. Mm. ¿Qué verías tú en un paciente, Sara, con hipertensión en los ojos? Vale, pues por ejemplo, una consulta muy frecuente, ¿vale? Que suelen acudir por urgencias, que parece una chorrada, parece una tontería, pero el típico hiposfama o hemorragia subconjuntival, ¿no? Cuando de repente tú no te das cuenta, no te afecta la visión, no te provoca dolor, pero de repente alguien te dice, oye, tienes el ojo rojo, ¿qué pasa? Entonces te miras en el espejo y ves que tienes una hemorragia. ¿Esto por qué es? Pues porque has tenido un pico, bien, porque tienes la tensión alta o porque has tenido un pico de tensión, bueno, puede ser por otros motivos, ¿no? Pero siempre, la pregunta siempre es, ¿cómo tienes la tensión, ¿no? Y en muchas ocasiones puede ser que tengas la tensión más o menos controlada, pero que de repente tengas un pico o tengas ciertos picos a lo largo del día y eso haga que se rompa un vasito y se genere una hemorragia. Yo siempre digo, para el ojo esto no es perjudicial, ni te molesta, ni te pica, ni te duele, ni te disminuye la visión, pero sí que nos está alertando de algo y yo siempre digo que se hagan un registro de las cifras de la tensión arterial y que lo consulten igualmente con su médico de atención primaria. Eso por un lado, ¿no? Pero bueno, yéndonos más hacia, digamos, cómo puede afectar a la vascularización, pues depende, estamos en un estadio crónico o en fases, digamos, agudas, ¿no? En un estadio crónico, pues como igual que ocurre en el resto del cuerpo, vamos a tener un estrechamiento de las paredes vasculares y rigidez. Entonces, ¿qué veríamos en el fondo de ojo? Pues los vasos los veríamos más finitos y además también veríamos lo que se dice los signos de cruce y es que las arterias como que pasan por encima de las venas y, por decirlo de alguna manera, las aplastan, ¿no? Y esto pues puede también favorecer fenómenos o cuadros oclusivos, ¿no? De oclusiones venosas. Y bueno, si la hipertensión va a más, pues podemos ver también pues, signos de hiperpermeabilidad, como puedan ser, por ejemplo, hemorragias. ¿Qué pasaría si no estamos ante una hipertensión crónica, sino que de repente tenemos una crisis hipertensiva, ¿no?
Pues bueno, en este caso tendríamos una subida de las cifras de la tensión ocular de manera aguda, de manera brusca, ¿vale? Y a nivel del fondo de ojo, pues podríamos ver, como ha subido de manera tan brusca, podríamos ver hemorragias, podríamos ver también exudados duras, que son signos de hiperpermeabilidad, también algodonosos, que serían signos de sufrimiento a nivel de las fibras nerviosas de la retina. Y a nivel de la mácula, pues se llama muchas veces la estrella macular y edema de mácula de nuevo, ¿no? El paciente que vería, pues una disminución de la visión. Pero porque muchas veces desde urgencias o desde la UCI hacen interconsulta oftalmología para un fondo de ojo, pues sobre todo para descartar una emergencia hipertensiva. Y esto al final sería ver a nivel del fondo de ojo que veríamos un edema de papila. ¿Y qué es esto? Pues bueno, veríamos el nervio óptico inflamado y esto lo que nos da, nos alerta de que es posible, hay altas posibilidades de que a nivel cerebral también esté sufriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estaríamos ante una urgencia médica real y que los médicos en cuestión deberían pues actuar en consecuencia. Entonces, Sara, una cosa, ojo, cuidado, porque cuando de repente un ojo se te pone como rojo, como si tuviera sangre por dentro, ojo, cuidado, porque puedes tener una tensión muy alta, vete a urgencias, no vaya a ser que estés normalizando ese dolor de cabeza que no es tan normal. Porque mucha gente, no, tengo una jaqueca, ostras, sí, Ya será la es primera dolor de vez. cabeza, y de repente el ojo, uy, se te ha puesto rojo, ¿qué te ha pasado? No, no sé, vete quizá a Claro. urgencias a que te valoren, porque puedes tener una tensión muy alta. Exacto. O sea, puede ser que de repente tengas el ojo rojo y luego empiezas a preguntar y tiene dolores de cabeza, tiene mareos, no se O sea, tú encuentra eso lo has bien. visto en urgencias. Sí, sí, sí. O sea, y de hecho, pues alguna vez que no, porque al final el paciente por lo que se viene quejando es porque tiene el ojo rojo. Entonces lo derivan y dices, no, es que el problema no está aquí, el problema va más allá, ¿no? Esto es una consecuencia que afortunadamente a nivel del ojo un hiposfamo, una hemorragia subconjuntival no tiene mayor trascendencia, pero nos está alertando. Ostras, realmente los ojos son el espejo del alma, ¿eh? O sea, tal cual es que